Gloria a Dios. Y de esta manera vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, por tu grandeza, por tu bondad, por la pureza de tu corazón, como decía esta adoración, cuando contemplamos tu carácter, cuando contemplamos tu dulce amor, Señor, podemos darnos cuenta que tú eres bueno, Señor. Podemos darnos cuenta de muchas verdades, Señor, que quizás pasamos por alto muchas veces, pero al contemplarte, a pensar en ti, Señor, en lo que tú eres, Señor, y en todo lo que tú haces, y en todo lo que tú harás, Señor, en nosotros, Padre, en esta tierra, alrededor del mundo, Padre, tu presencia, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, tu palabra dice que ahí estás tú, Señor, reunidos, y aquí estamos reunidos en tu nombre, Jesucristo. Y gracias porque tú eres la persona, Señor, más importante de este lugar, Señor. La persona más importante de nuestras vidas, Señor. Que lo llenas todo y en todo, Señor. Que todo vacío que tenga el hombre, Señor, puede ser llenado por la presencia de tu Espíritu Santo, por el amor, por la grandeza, por la bondad, Señor, por todo lo que tú eres, Señor, omnipresente, omnipotente, Señor. Tú eres el Todopoderoso, aleluya, el que suple, Señor, las necesidades de sus hijos, Señor amado. Y entregamos toda carga, Padre, entregamos toda preocupación, entregamos todo aquello que muchas veces nos atacan en este mundo. Muchas veces se presentan circunstancias adversas, Señor, pero tú nos recuerdas en tu palabra que tú estás con nosotros, Señor. Hasta los últimos días de estos tiempos, Señor, tú estarás, y aún en toda la eternidad, tú estarás con nosotros. Por eso, en el nombre de Jesús, podemos vivir una vida diferente en esta tierra, Señor, por tu presencia, por tu poder, por tu grandeza, por lo que tú eres, Señor. Por eso, en el nombre de Jesús, te pedimos que te reveles, Señor, en esta tarde, con tu poder, con tu gracia, a través de tu palabra, que hoy podamos entender cosas que quizá no entendemos, Padre, que hoy podamos repasar tu palabra, recordar, leer, escuchar, aprender tu palabra, que sea nuestro espíritu, Señor, transformando nuestra alma, Señor, transformando nuestra forma de pensar y de vivir, Señor, en esta tierra a través de tu palabra. Y solamente tu poder lo puede hacer, Señor. Y estamos receptivos, Padre. En el nombre de Jesús, declaramos que nuestra mente, Señor, está receptiva a tu palabra. Nuestros oídos abiertos a oír tu palabra, Señor. Y nuestra fe está presto para obedecer a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesucristo. Así lo creemos y recibimos tu palabra, Señor, con expectativa, con fe, con amor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Rey. Abba, Padre. Gloria a Dios. Puede tomar asiento. Gloria a Dios. Un día hermoso, lindo, precioso, ¿no? Día de sol lindo, agradable. Así que le damos gracias a Dios. ¿Tienen calor por acá? Así que damos gracias a Dios por su grandeza. Yo, para mí está bien, ¿no? Está lindo. Así que, gloria a Dios. Agradecemos al Señor una vez más. Enviamos nuestro saludo a todos los que nos ven por diferentes lugares, diferentes países, y los que nos van a ver en el tiempo futuro. Hay muchos hermanos que a lo largo de los días nos van viendo. Y lo bueno que te va compartiendo, y hoy estaba observando que muchos comparten cosas que compartimos en el Facebook a países que ni siquiera pensamos, que ni siquiera hablan español. Así que gloria a Dios porque la palabra está corriendo y está siendo glorificada en el nombre de Jesús. Y esta tarde quería compartirles durante toda esta semana que estuvo el Señor ministrando mi vida, con tema de la palabra del Señor, la integridad de la palabra. Es muy importante saber que Dios es íntegro con su palabra. Y esa fue una de las cosas que hizo la Reforma Protestante. Cuando la Iglesia en su tiempo
la iglesia que dominaba el cristianismo, habían dejado de lado la palabra y muchos diferentes protestantes, ¿no? Reformadores, como Martín Lutero, John Hus y muchos otros más que quedaron quizás desconocidos, pero siempre hubo un redil, un grupo de personas que se apoyaban en la palabra del Señor. Y eso fue lo que revolucionó el mundo a través de la palabra. Y fíjese que dice la Escritura que Dios es la palabra. La palabra estaba con Dios, la palabra era Dios. Y esa palabra se hizo hombre. Y el apóstol Juan dice, y vimos su gloria, como la del unigénito. Y experimentamos su gloria, lo vimos a él caminar. Y dice que veían a Jesús, pero también ellos después entendieron que no era solamente un ser humano, que era la palabra viviente caminando en esta tierra. Y por eso es importante saber que Dios es íntegro en su palabra. Y vamos a leer una porción de la Escritura para dar fundamento a lo que estamos diciendo. Vamos a buscar el libro de Isaías, capítulo 55, en el verso número 10. Y vemos la comparación, cómo Dios compara algo con la palabra. Isaías 55, verso 10. Y esta palabra nos dice de esta manera: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Y esto es algo poderoso y tremendo cuando vemos esta porción, porque así como la lluvia que desciende de los cielos, la lluvia no es por casualidad que llueve, sino que llueve para cumpliendo una función, para que las semillas puedan crecer. Dice que en la tierra hay semillas, y sabemos que eso hace la función de la lluvia, ¿no? Y gracias a la lluvia podemos ver cómo los vegetales, las cosas, la naturaleza se va reproduciendo y podemos vivir. Sabemos que los árboles que dan oxígeno, las partes que cortan los árboles, no vemos que las partes se contaminan, esos lugares pierden un montón de factores que brinda la naturaleza, y todo eso es grandioso. Pero dice, eso lo compara con la palabra, dice, así será mi palabra que sale de mi boca. Y esta palabra también Jesucristo la enseñó en los días de su carne. Dice, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale. Fíjese en esa porción que dice, que sale de mi boca. Está en un tiempo presente. Quiere decir, cuando el Señor nos habla, Él dice que esa palabra que nos habla en el presente, eso nos alimentará. Por eso cuando leemos la palabra del Señor nunca está en un término pasado, como un libro que nosotros podemos leer. Lo escuchaba decir un pastor que había escrito muchos libros, y quizá uno puede recordar a uno de mis libros, lo ha leído una vez, 2 veces, pero la palabra del Señor, ¿cuántas veces la leemos? Un montón de veces. ¿Cuántas veces repasamos la palabra? Un montón de veces. Y siempre podemos encontrar nuevas cosas que Dios nos habla. En diferentes temporadas de nuestra vida, épocas, el Señor quizás utiliza un mismo versículo para hablarnos de diferentes etapas de nuestra vida y nos alimenta de diferentes cosas, porque así es la palabra que sale de la boca del Señor. Es muy importante la palabra del Señor. ¿Qué hace el Dios en la Biblia? Habla. Lo va desde el principio hasta el fin, habla. Obviamente que acciona cosas, pero lo más importante que Dios hace es hablar a la humanidad. Hoy el Señor está hablando a sus hijos,
alrededor del mundo. Hoy el Señor está ministrándonos a nosotros. Y quizás no nos damos cuenta, pero muchas veces las buenas decisiones que tomamos provienen del Señor. Muchas veces los buenos caminos que caminamos provienen del Señor. Las bendiciones que llegan a nuestra vida provienen de la boca del Señor. Los buenos momentos que experimentamos, las buenas decisiones, oportunidades, las cosas que podemos hacer, proviene de Dios. Porque para el Hijo de Dios, todo lo bueno proviene del Padre de las luces. Y todo lo que parezca bueno y no lo es, no proviene de Dios. Porque hay muchas cosas que aparecen en nuestro camino. Son como esos vendedores, ¿no? Que te quieren vender, ¿viste? Lo que pasa anoche, llame ya, todo ese tipo de cosas. Uno se emociona, ve una cosa y lo ve tanto y empieza a escuchar. Y después cuando lo compras, te encontrás que no lo usás. Te encontrás que no sirve mucho. Porque eso es una manifestación extraña, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con el Señor, porque lo que viene del Señor es bueno, y es bueno siempre. Y por eso que así es la palabra del Señor, así será prosperada para cual el Señor la envíe. Y nosotros, ¿cómo podemos discernir cuando el Señor está hablando a nuestro corazón? Porque esa palabra va a estar confirmada. Dios te va a hablar una vez, no una sola vez, una y otra vez, continuamente. La misma palabra va a venir a tu vida. Y cuando uno ve un versículo, lo escucha decir de otro lado, tiene que prestar atención, porque ahí Dios quiere dirigirte a una bendición, quiere dirigirte a que experimentemos lo bueno del Señor, porque Dios es bueno. Comparado a las cosas de este mundo, sabemos que Dios es bueno. Él dice que Él comparaba a los hombres que dan cosas buenas a los padres, los buenos padres decentes, ¿no? Le dan cosas buenas a los hijos. Entonces, ¿cuánto más el Padre nos dará a nosotros todo lo que bueno del Señor? Y eso tenemos que tener siempre en cuenta, que Dios y su palabra no miente. Dice, hay una cosa que Dios no puede hacer, es mentir, porque Dios no miente. Y como enseña la Escritura en Romanos, todo hombre es mentiroso, pero Dios es veraz. El hombre te puede decir una cosa y después la puede cambiar, pero Dios dice que Él no cambiará lo que sale de su boca. Por eso cuando Él hizo un pacto, Él lo cumple ese pacto. Hizo el pacto de la ley y lo cumplió. Y ahora estamos bajo el pacto de la gracia, que es bajo el pacto del favor inmerecido, bajo el único pacto que en el Apocalipsis se llama el pacto eterno, el pacto que no tiene fin. Este pacto que tenemos en Jesucristo y que hoy podemos nosotros experimentar la buena vida de Dios a través de este pacto. El nuevo pacto, cuando leemos la palabra, encontramos un montón de bendiciones de lo que podemos hacer en Cristo, lo que podemos decir, hablar, y es muy importante todo eso, y aplicar. Vamos a buscar en Marcos capítulo 11. Marcos 11, 22 en adelante, el Señor nos enseña un principio espiritual que siempre este principio aparece en todas las partes de la Escritura. Primero en Génesis, Dios mismo hablando las cosas. Y en el tiempo de Jesús, el Señor. Marcos 11, verso 22. Y dice de esta manera: respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho. Lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y esto es tremendo, como Jesucristo enseñando un principio de palabras. Fíjese que nombra acá la Escritura, dice, lo que dijere el hombre, lo que dice, y lo que creyendo, y no dudare. Todo lo que pedimos al Señor
y no tenemos duda, dice que lo que estemos pidiendo en el nombre de Jesús, nos dará el Señor. ¿Y cómo uno sabe que estamos pidiendo bien? Porque pedimos conforme a la Escritura, conforme a las promesas del Señor. Y algunos estudiosos dicen que hay más de 8.000 promesas del Señor. Son casi un montón. Otro dice que hay 32.000 promesas. Si uno lee todas las promesas que tenemos de Dios, hay un montón y todas se refiere siempre con bendición al hombre. Y esas promesas que Dios hace ya están cumplidas en Cristo. Entonces Jesús enseña este principio que solamente Dios tiene la capacidad de hablar, de decir cosas y que eso suceda conforme a la creación, conforme al Señor. Y ahora esa capacidad también la tiene el hombre. ¿Cuándo la tiene? En Adán, la primera creación. Antes de la caída, Adán podía hablar las cosas, podía decir las cosas y las cosas le iban a suceder. Por eso que cayó en la trampa, porque creyeron una cosa incorrecta y hablaron, hicieron lo incorrecto. Pero ellos tienen la capacidad de hablar y que las cosas sean hechas. Dice que, y fíjese que lo que dice Proverbios también nos enseña que lo que el hombre habla, sea bueno o sea malo, o sea, hay un principio espiritual para toda la tierra que tiene que ver con las palabras que nosotros pronunciamos. Para todo el mundo tenemos un principio espiritual que es para todo. Que si hablamos cosas negativas, ¿qué nos pasa? Lo negativo viene. Si hablamos cosas no tengo, no puedo, me falta, nunca voy a lograr esto, nunca voy a hacer otro. Ya estamos de alguna manera profetizando nuestro futuro. Estamos diciendo. Un pastor dice, hay gente que viene y me dice, la palabra que confieso no funciona. Y el pastor respondió, y ya está funcionando, porque está diciendo que no te funciona y no te va a funcionar. Amén. Entonces tenemos que decir, la palabra de Cristo funciona. El Evangelio realmente es una realidad. El Evangelio tiene poder, porque lo dice la palabra. Lo dice, no es algo que estamos inventando, sino que Cristo es poder. El Evangelio es poder. Cristo y el Evangelio están siempre unidos. No podemos separar a Cristo de su palabra, porque Él mismo es la palabra. Él dice que mi palabra es espíritu y es vida. Entonces no podemos separar. Y este principio Jesús lo enseña ahora a los discípulos. Entonces dijimos que el hombre natural también puede decir cosas y las cosas le van a suceder. ¿Cuántas vemos a personas que son egocéntricas y dicen cosas y dicen, no, yo dije esto y me funcionó? Y aún en el mundo lo pueden hacer y lo pueden experimentar. Pero hay una diferencia entre lo que el hombre natural confiesa y lo que confiesa el hombre espiritual. La diferencia es que lo que confiesa el hombre natural tiene una vigencia muy baja, pero lo que confesamos, hablando conforme a la palabra del Señor, tiene una vigencia más duradera, porque es la palabra del Señor, porque es la palabra de Dios. Cuando nosotros repetimos o enseñamos a la gente a decir lo que Dios dice en su palabra, es lo que Jesús está enseñando en esta escritura. Dice que si dijeres al monte, el monte que representa todo problema, enfermedades, el monte representa toda circunstancia negativa, lo que sea, debemos de hablar al monte. Y muchas veces caemos en el error o caemos en la desesperación de hablarle a Dios acerca del monte. Le decimos, Dios, me pasa esto, me pasa lo otro, y no está mal eso. Pero Dios dice que tenemos que hablar a la circunstancia, hablar al problema, hablar al monte y creer que ese monte se moverá y creer que lo que yo estoy viviendo, que no me agrada, que no me gusta, que no quiero experimentarlo, creer que ese momento se va de nuestra vida y creemos que es lo que viene, lo que Dios preparó, lo que Él preparó, lo que no ha subido a corazón de hombre, lo que solamente es revelado por el Espíritu Santo en su palabra. Por eso que siempre insistimos, tenemos que leer la palabra. Hoy tenemos un montón de
de cosas, aplicaciones de poder escuchar, de poder que nuestro corazón esté sembrada la palabra. No importa si la escuchamos o la leemos, lo importante es que la palabra llegue. Yo aprendo muchas veces escuchando y también leyendo, obviamente hago las dos cosas, pero las grandes verdades que he aprendido, las aprendí escuchando la palabra, escuchando predicaciones, escuchando cosas que Dios habla a través de los hijos en toda la tierra. ¿Sabes la cantidad de personas que me han bendecido y cuánta gente también ha sido bendecida por todo lo que hablamos, decimos desde este lugar? Porque toda palabra del Señor produce. Que dijo en Isaías, que dice: así será mi palabra, producirá. Ahí tenemos que creer que la palabra produce. ¿Qué es lo que produce? Lo que hablemos. Por eso es importante hablar, escuchar, aprender las promesas de Dios. Hoy estamos viviendo un tiempo donde hay mucha inseguridad y podemos hablar: Señor, gracias, porque tú cuidas mi salida de mi casa, a mi trabajo, a donde fuere, y guardas mi entrada. Y así para siempre. Gracias, Padre, porque tú me guardas, tú me proteges. Y eso está conforme a la palabra, conforme al Salmo 91. Dice que aún de la peste destructora, de virus, de bacterias que vienen a nuestra vida, nosotros podemos decir en el nombre de Jesucristo y hablar. Y son verdades que, y no estamos diciendo que por ahí gente dice, pero uno se enferma igual, uno viene una gripe y uno se enferma. Pero tenemos que creer que no nos vamos a enfermar, amén. Tenemos que, aunque venga la enfermedad, se va rápido en el nombre de Jesús. Porque a nadie le gusta estar enfermo, a nadie le gusta pasar dolor, a nadie le gusta pasar este tipo de situaciones. Si tenemos un arma poderosa, que es la espada del Señor, que es la palabra, y tenemos esta palabra para ponerla en práctica. Y esto es continuamente hablar la Escritura, hablarla en voz alta. Cuando uno se escucha a sí mismo hablando la palabra del Señor, es cuanto más la va a creer. Cuando yo hablo, yo creo lo que digo. Y cuando creemos lo que el Señor dice, estamos creyendo, estamos dando lugar correcto que tiene la palabra del Señor. Y esta verdad también la enseñó la iglesia. En un momento dice que estaba el apóstol Pedro con Juan yendo a la oración y encontraron una persona que estaba pidiendo monedas. Y Pedro en ese momento no tenía la billetera en el bolsillo, la dejó en la casa. Y entonces dice: no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesucristo. Y ahora ¿qué pasó ahí? ¿Qué es lo que ocurrió en ese momento? El Señor utilizó la vida de Pedro y lo envió. No fueron por casualidad, sino que fueron por un propósito de Dios. Porque todo lo que vivimos en esta tierra, los hijos de Dios, no son por casualidad. No es porque estábamos aburridos, no es porque... es por estar en el momento correcto, en el tiempo correcto y con las personas correctas, cuando somos guiados por el Espíritu Santo. Entonces, eso fue lo que hizo Pedro. Simplemente ellos fueron guiados. Y aún lo que Pedro puede haber respondido un montón de cosas, puede haber dicho, puede haber sido caminando, puede haber dicho un montón de cosas, pero dijo lo que el Señor quería que diga. Que es así la palabra. Jesucristo, este principio lo vemos una y otra vez en la iglesia. Cuando el apóstol Pablo iba rumbo, también estaba yendo a la oración, y había una mujer que estaba endemoniada por un espíritu de adivinación. Y este espíritu continuamente atormentaba al apóstol Pablo y a todos los que iban con ellos, y le decía, no, acá estos hombres hablan la verdad. Y Pablo dice que se cansó, no sé por cuántos días lo hostigaba, no sé por cuántos días hablaban. Y Pablo le habló a la mujer y le habló al espíritu que estaba a esa mujer y echó fuera ese espíritu. Y entonces el espíritu sale de la mujer y fue libre. Y los que perdieron fueron aquellos que ganaban con esa mujer, que quitaban dinero a la gente para que la mujer adivine. Y este principio fue un principio de Dios. Y Pablo no es que Pablo lo hizo en su fuerza, en su capacidad, o lo hizo porque quería, sino lo hizo porque el Espíritu Santo lo guió a hacerlo. Porque todo lo que hacemos en el Señor siempre es guiado por el Espíritu. Pareciera que fuéramos nosotros,
pero en verdad es el Señor utilizando nuestra vida. Por eso dice Pablo, debemos presentarnos como instrumento de justicia. Y esto quiere decir como instrumento, canal de bendición. Yo siempre oro por los hermanos, digo, Señor, haz que los hermanos sean canales de bendición. Porque donde quiera que nosotros nos movemos, es ahí donde va a utilizar el Señor nuestra vida. En el trabajo, con aquellos que están más cerca, con aquellos que continuamente nos movemos. Es ahí donde Dios va a poner palabras en nuestra vida. Y esas palabras no volverán vacías, porque provienen del Señor. Por eso tenemos que decir, Señor, poner palabras en mi vida para que cuando vengan personas yo las pueda bendecir. Cuando vengan personas a hablarme yo pueda bendecirlos y esa palabra no volverá vacía, porque eso es lo que proviene del Señor. El Señor hace un trabajo que quizás no lo vemos nosotros, pero es como si pudiéramos ver desde el plano más alto o poner un tipo como un mapa, ¿no? Y ver los propósitos del Señor, podíamos ver cómo Dios pone el querer como el hacer en una persona para que vaya hacia otro lugar, para que venga acá o para que vaya allá. Y vemos todo lo hace el Señor. Y la persona que hace, cree y sigue sus pasos, ¿no? Porque dice que los que siguen a la voz del pastor son las ovejas del Señor. Entonces tenemos que oír la voz de Jesucristo y cuando nos hablan, seguirle. Y vamos a ver que somos canales de bendición. Amén. Diga, soy canal de bendición. Gloria a Dios. Eso tenemos que declarar siempre, que donde vayamos seamos de bendición y no seamos de carga, no seamos de lucha, no seamos de tropezadero, sino que seamos canales de bendición, canales donde Dios quiere manifestar su gloria a través de seres humanos, de seres que tenemos un montón de falencias, un montón de cosas, pero cuando nos ponemos en las manos del Señor, cuando nos ponemos ahí, que el Señor nos utilice como esos canales de gracia, de bendición, es algo tan maravilloso. Por este principio habla de tener la confianza, tener fe en Dios, tener fe, tener claro que la palabra del Señor es lo más importante que podemos recibir y guardar su palabra en nuestro corazón, porque las palabras son semillas que a diario sembramos. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que estamos sembrando? ¿Qué palabras estamos sembrando en nuestra vida? ¿Y qué palabras tenemos que sembrar correctamente? Entonces, ¿qué palabras yo puedo sembrar en mi vida para que todo me vaya bien? Lo podemos leer en Efesios. Vamos al libro de Efesios, capítulo 1. Efesios capítulo 1, verso 3, dice de esta manera: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces yo ahí declaro, soy bendecido. Por eso que siempre le hablamos a los bendecidos, porque somos bendecidos con toda bendición. Y esto es algo maravilloso porque es toda bendición, no es una, es toda bendición. Y esta palabra tenemos que sembrar continuamente en nuestro corazón, porque está el enemigo de nuestras almas que está sembrando maldición en los corazones de las personas, que la gente hable mal, porque la palabra maldecir, ¿qué significa? Significa hablar mal, maldición, hablar mal. Y la palabra bendición es hablar bien, hablar correctamente. Entonces Dios lo que ha dado a nosotros es todo tipo de bendición, es todo tipo de favor. Estamos coronados de su favor. Habla el Salmo. Entonces yo tengo que declarar, soy coronado del favor de Dios. El favor de Dios me va a ayudar. Y esto es muy importante para aplicar y aprender. Yo cuando estaba estudiando en la universidad, escuché un testimonio del pastor Joseph Prince, que le enseñaba a su iglesia, a los que estudian. Acá tenemos, ¿cuándo estudian acá? ¿Alguien estudia? ¿Yo duermo? Estudiamos la palabra, así que levantamos la mano, somos estudiantes de la palabra del Señor. Entonces decía Joseph Prince que le enseñaba a los estudiantes a decir, yo obtengo favor.
para con los profesores, para con aquellos que me toman examen, obtengo favor. Y van a ver, y personas contaban que aprobaban materias si siquiera dar exámenes. Y yo continuamente estaba declarando esas palabras. Y a él me tocaban exámenes que eran realmente difíciles. Exámenes que eran, si no estudiaba mucho, parecía, y yo estudiaba y repasaba. Y muchas veces había materias que tenía que dar, y por una circunstancia o la otra, hay materias que fueron aprobadas, si siquiera darlas, ¿no? Eso es un favor de Dios. Y eso lo pude recibir en mi vida. Y hace poco también escuchaba un pastor Lapson, que es un pastor de la escuela Caris, y que le enseñaba también a sus nietos a hablar. Ustedes declaren en su colegio: yo tengo favor para con mis profesores, yo tengo favor. Y continuamente repetían eso y la gente estaba recibiendo. Entonces eso tenemos que hacer, declarar que el favor tenemos. Gracia para con el trabajo, gracia para con los vecinos, gracia para con quien sea. Obtenemos nosotros gracia, favor. Obtenemos aquello que no podemos comprar con dinero. Obtenemos aquello que no podemos nosotros quizás con nuestra capacidad. Pero acá estamos hablando de la capacidad que Dios tiene, con lo que Dios puede hacer por nosotros, con lo que su gracia hace y hará en nuestra vida. Estamos hablando de eso, del Creador, del que todo lo puede, del que todo lo tiene, del que todo lo puede hacer de la nada, hacer algo que no es. Estamos hablando de eso, que podemos recibir en el nombre de Jesucristo, que todas las cosas nos van a salir bien, porque estamos en Él. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Eso tenemos que declarar todos los días, queridos hermanos. Tenemos que declarar que el bien, el favor me sigue, que las bendiciones me siguen. Amén. Que todo lo bueno de parte del Señor me sigue. Y si algo malo viene a nuestra vida, será cambiado, será transformado en bien. Porque todas las cosas que Dios hace, nos hace para bien, para que seamos formados a la imagen de Cristo. Y cuando vivimos cosas difíciles en esta vida, tenemos la palabra para romper todo aquello, para cortar todo aquello. Porque aún el Señor dice que la palabra es como un martillo. Y cuando martilla es porque algo va a romper. ¿Y qué se tiene que romper? Toda estructura humana. Se tiene que romper todo pensamiento humano. Se tiene que romper de los hijos del Señor, hablando, ¿no? Y tenemos que recibir esa palabra. La palabra del Señor también será tan dulce. Y cuando la comemos es dulce a nuestro paladar. También la palabra nos alimenta, la palabra nos levanta, por la palabra vivimos. Dice que el Señor sostiene el universo entero por su palabra. Y es algo tremendo eso. ¿Cómo podemos ver eso, no? ¿Cómo podemos imaginarnos? Y aún los científicos dan testimonio de que algo hay. No saben si es Dios, algo hay en el universo, que algo fue lo creado. A muchos le llaman la hipótesis, ¿no?, del Big Bang, ¿no?, que dice que una explosión fueron las cosas creadas, ¿no? Esa explosión, obviamente, que es la palabra del Señor hablando, dio origen a todas las cosas. Y esto es algo tremendo, porque si Dios en su palabra nos enseña a hablar, y tenemos que repetir, hay otro principio, el mismo principio lo usaba Pablo. Pablo decía: creí, por lo cual hablé. Dice, esto lo encontramos en 2 de Corintios, si no me equivoco, capítulo 4, verso 13, así estamos, ahí está bien. 2 de Corintios, capítulo 4, verso 13, encontramos este principio que Jesús habló. Por eso que es un principio espiritual que no tiene vigencia, que funciona en todos los pactos. Y dice de esta manera, 4 verso 13, pero teniendo el mismo espíritu, ¿de qué dice? Espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Y fíjese que habla, dice, conforme a lo que está escrito.
Dice, ¿qué hace Pablo? Hablé. Y también ahora dice, eso está tomado del Salmo. Los salmistas escribieron eso. Creí por lo cual hablé. ¿Qué estamos creyendo? Las cosas del Señor. Entonces eso tenemos que hablarlos. Y Pablo lo añade a la iglesia. Nosotros, hablando de la iglesia, nosotros también creemos y eso hablamos. Creemos que Él es el Señor Todopoderoso, entonces hablamos, Señor del Poderoso. Creemos que es el Señor que nos sana, que nos liberta, que nos prospera, que nos trae paz, que nos trae gozo, que cambia las circunstancias, que nos hace personas útiles, que nos hace personas de bendición. Lo creemos y lo hablamos. Y todo lo que hablamos es lo que vamos a experimentar. Por eso este principio es algo poderoso. Si lo entendemos y lo aplicamos continuamente a nuestra vida, vamos a estar recibiendo un montón de bendiciones, un montón de gracia que podemos nosotros hablar. Y esto es algo maravilloso, ¿no? Podemos decir, somos llamados, bendecidos, somos lo que el Señor ha hecho en nosotros. Eso somos el hombre espiritual, el heredero de todas las cosas. Todo lo que le pertenece a Dios también nos pertenece a nosotros, que podemos vivir una vida quieta y reposadamente en este mundo. Aún en medio de dificultades, adversidades, podemos decir, Señor, en ti confío. Confiad en mí, dijo el Señor. En el mundo habrá aflicciones, pero si confiamos en Jesucristo, vencemos al mundo. Y el apóstol Juan dice, nuestra fe vence al mundo. Lo que creemos y lo que hablamos y lo que continuamente nos apoyamos y decimos, y esto de creer y confesar es cuando nos aferramos a algo y no lo soltamos. Y no lo damos por vencido, perseveramos en la palabra, perseveramos en Cristo, perseveramos en todo lo que le pertenece al Señor, porque eso es la perseverancia, nos va a llevar a grandes victorias. La perseverancia de los santos, no hay una doctrina que habla de la perseverancia de los santos, continuamente los santos perseverando. En la iglesia primitiva los perseguían, la iglesia primitiva los asolaban, como pasa hoy en día en otras partes del mundo, pero había algo dentro de ellos que aún frente a los leones se gozaban, frente a peligros se alegraban, en las cárceles alegraban, en las cárceles alababan al Señor, en un montón de cosas podían ellos exaltar el nombre de Cristo. ¿Y eso por qué lo hacían? Porque había algo dentro de ellos, que es el Espíritu Santo. Y ese Espíritu también está en nosotros. Desde el día que hemos recibido al Señor Jesucristo, recibimos su Espíritu Santo, que nos motiva. Y siempre el Espíritu Santo nos va a llevar. Uno se puede alejar de la congregación, pero el Señor continuamente te está insistiendo que uno tiene que volver a la iglesia, tiene que estar en la iglesia. ¿Por qué razón? Primero porque somos la iglesia, y segundo porque Él nos llamó. Porque Él nos llamó de entre muchas personas. Fíjese en el mundo, ¿cuántas personas hay? Millones y millones. Solamente en Argentina hay millones de personas. Amén. Y de todas esas millones de personas, no todos son elegidos por el Señor. Eso es la bendición de ser llamado, de ser elegido, de ser predestinados por el Señor. Eso es lo poderoso. Y hoy el Señor nos habla, nos enseña, nos dice que nosotros podemos hablar. Así será la palabra del Señor que sale de su boca. Cuando recibimos la palabra, la hablamos y recibimos el fruto por cual Dios envía su palabra. Y algo que continuamente tenemos que hacer. Así como la parábola que habla del sembrador, que es la primera parábola que Jesús le enseña a sus discípulos y le dice, si ustedes entienden la parábola del sembrador, ustedes pueden entender todos los misterios de Dios. Esta parábola enseña que salió un sembrador a sembrar y sembraba semillas. Y también salió el mal sembrador. El bueno era Dios, la semilla su palabra, la tierra eran las personas. Y también salió el malo y también sembró la mala semilla, ¿no? Y las dos crecieron juntas. Pero llegó un tiempo que son separados.
y dice que uno tiene fruto malo, otro tiene fruto bueno. Por eso que Dios nos llamó, ¿para qué? Llamó a Jesús para que tengamos buen fruto. Y ese fruto, ¿dónde nace? De nuestra confesión, de lo que decimos, de lo que hablamos, de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso tenemos que llenar nuestro corazón con las promesas del Señor, con su palabra, para cuando en el momento oportuno nosotros hablemos su palabra, hablemos que estamos bendecidos, que estamos sanos, que estamos fuertes, que somos la bendición de Dios en este mundo, que podemos bendecir a las personas y tenemos autoridad para hacerlo, porque somos la iglesia de Jesucristo. Y todo lo que Dios nos enseña, nos dirige a hacer, es todo lo que Dios, por eso dice, así será mi palabra, que cumplirá, que hará en nosotros algo. Es el poder que tenemos en las palabras que hablamos, en la palabra pronunciada, en la palabra aplicada, en la palabra continuamente, decir las bendiciones de Dios a nuestra vida. Y entonces hablamos, creemos y no dudamos. Tenemos que decir, no dudo, creo, soy un creyente, yo creo en el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para los que creen. No importa si es judío, si es gentil, si cree en el Señor Jesucristo, es un hijo de Dios. Y si creemos en Él, tenemos el poder a nuestro favor. Y todas las cosas nos dan ayuda para bien. Amén. Póngase de pie. Vamos a estar orando por esta palabra. Que esta palabra los anime, los aliente. Como decía el apóstol Pablo, los días son malos, pero Dios es bueno. Amén. Aunque vengan tiempos difíciles, confiemos en el Señor. Él no está lejos, Él está con nosotros. Él está para bendecirnos, para protegernos, para continuamente que descansemos en Él. Padre amado, te damos gracias en el nombre de Jesucristo por tu palabra, Señor. Oramos para que tu palabra sea de esta manera, Señor. Así será mi palabra, dijiste, Señor, que cumplirá, Señor, el propósito por cual tú envías la palabra. Y hoy tú nos enseñas, Señor, que tenemos que hablar tu palabra, hablar al monte, hablar a la circunstancia, hablar a lo que quiera atemorizarnos, nos quiera derribar, nos quiera hacer daño, hablar en contra de eso en el nombre de Jesús. Y todo lo que pides al Padre en mi nombre, lo haré, dijo el Señor. Por eso, Padre, te alabamos, te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres fiel. Gracias porque tú eres bueno, Padre. Gracias porque el bien y tu misericordia nos siguen todos los días de nuestras vidas. Somos bendecidos con toda bendición. Gloria a tu nombre. Somos elegidos por el Señor, llamados por ti, Señor. Aleluya. Para vivir por tu palabra, Señor. Tu palabra es poder. Tu palabra es sabiduría. Tu palabra, Señor, es la espada que tenemos como un arma. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Gloria a tu nombre. Tu palabra nos enseña que tú suplirás toda necesidad conforme a tu riqueza en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué estás necesitando? ¿Qué te falta? Estamos completos en Él. Por eso el Señor nos anima. Hablemos su palabra. Hablemos. Gloria a tu nombre, Jesús. Espíritu Santo, dirígenos, Padre, en el nombre de Jesús. Pon palabras en nuestros labios para hablar. Trae memoria, Señor, palabra a nuestras vidas, Señor. Que no nos olvidemos de tus beneficios, Padre. Trae memoria tu palabra, Señor. Recuérdanos el propósito por cual estamos en este mundo. Cada día, Señor, para que no nos desenfoquemos de tu gracia, de tu poder, Señor. En el nombre de Jesús, háblanos, Señor.
a nuestras vidas, a nuestro corazón. Gloria a tu nombre. El Evangelio tiene la capacidad de cambiar los deseos de nuestros corazones. Gloria a Dios. Sí, Señor, te pedimos, Padre, cambia esos deseos de nuestro corazón. Los pensamientos son cambiados por la palabra del Señor. Gloria a Dios. Renueva tus pensamientos. Aleluya. Y habla la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor no volverá vacía. Él cumplirá con el propósito por cual Dios está enviando la palabra. Gloria al nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Jesucristo. Gracias te damos, Señor amado. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a tu nombre, Jesús. Aleluya. Comienza a ver la victoria en tu vida. Comienza a ver aquello que necesitas como algo cumplido. Comienza a verlo en el nombre de Jesús. Y comienza a ver la palabra, las promesas cumplidas en tu vida. Comienza a creer que lo que Dios prometió lo va a cumplir en tu vida. Así como cantamos esas canciones que Dios cumple los propósitos en nuestras vidas. Milagros, así es el Señor. Los milagros, las cosas que hace por nosotros, Él los cumple. Por eso la fe, dice que la fe ve las promesas de Dios cumplidas. La fe tiene esa capacidad de no ver las cosas como la vemos en lo natural. Natural podemos ver escasez, podemos ver que no tenemos las relaciones correctas, que no tenemos quizás el dinero, pero la fe ve todo lo contrario. Aleluya. Por eso en el nombre de Jesús, el Señor dijo, si tan solo tuvieras una fe tan pequeña como un grano de mostaza, pudieras decir a este monte, te quite, y el monte se moverá. Una fe pequeña lo puede lograr todo. Pero gloria a Dios que tenemos la fe de Cristo, la fe del Señor tenemos para hablar su palabra. Y yo te animo, querido hermano, querida hermana, que puedas esta semana estudiar las promesas del Señor, buscar las promesas y repetirlas para tu corazón, para tu vida, para tu familia, repetirlas, creerlas y después ver esas promesas cumplidas en el nombre de Jesús. Una tarea que le dejamos a los hermanos, aquellos que quieren experimentar la gloria del Señor, aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Comienza a buscar las promesas del Señor, comienza a repetirlas todo el tiempo hasta que suceda. Aleluya. No estamos queriendo convencer a Dios, no. Dios ya ha hecho todo lo que tiene que hacer. Ahora tenemos que convencernos a nosotros, porque la gran mayoría de que no recibe es porque está dudando. La gran mayoría de las personas que no están recibiendo es porque no creen, es porque le ponen los peros al Señor, le ponen las cosas que no tienen que poner, y eso nos confronta así, porque a todos nos pasa, a todos nos sucede que muchas veces no podemos creer, pero gloria a Dios, como decía aquel padre en la Escritura, ayúdame a creer, y el Señor le ayudó a creer, y ese padre recibió el milagro en su Hijo. Gloria a Dios. Así será también con nosotros. ¿Lo crees? ¿Te animas a creer? Cree solamente y verás su gloria. Cree solamente y verás su gloria. Y confiesa la palabra. Confiesa la palabra. ¿Cuántas veces? Todas las veces que puedas. Todas las veces que necesites. Aleluya. Así como tomamos a veces la medicación que nos indica el médico cada 8 horas, cada 6 horas, así también tomemos la palabra del Señor. Gloria a Dios.
Gracias, Señor. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a adorar al Señor. Aleluya. Aleluya. Abba, Padre. Todo comienza en nuestra mente, en nuestro corazón.